Gabriel Ballesteros, bienvenido a Salud es Más, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues encantados de tenerte aquí. Para los que no te conozcan, vamos a contar que eres cardiólogo electrofisiólogo del Hospital El Ángel y del Regional. Me gustaría que primero nos contaras un poco en qué consiste, qué es lo que hace un cardiólogo electrofisiólogo. Un electrofisiólogo es un cardiólogo que se ha dedicado al estudio de las arritmias, básicamente. Y en concreto, el electrofisiólogo se dedica al tratamiento invasivo de las arritmias, al implante de marcapasos, implante de otros dispositivos cardíacos que sean para tratamiento de arritmias y a lo que llamamos un estudio electrofisiológico y el tratamiento de ablación, que es tratamiento con catéteres, pero son cateterismos especialmente dedicados a curar las arritmias. Bueno, pues de arritmias precisamente vamos a hablar hoy. Me gustaría que primero nos contaras qué se considera una arritmia y cómo se diagnostica. Vale. El corazón es una bomba, básicamente, que lo que hace es, su función principal es mantener la sangre en circulación todo el tiempo. Esa es su función mecánica. Pero para tener esa función mecánica necesita un sistema eléctrico, que es como una especie de generador de impulsos, como un marcapasos natural, y unos cablecitos que hacen que el corazón siempre vaya coordinado. Cuando hay alguna alteración, alguna patología que altera o bien ese marcapasos natural o esos cablecitos, el corazón o se pone muy lento, o se pone muy irregular, o se pone muy rápido, o, aunque no se ponga rápido, tiene una activación que no está sincronizada, las diferentes partes del corazón. Todo eso son arritmias. Y básicamente lo que pueden dar es sensación de que el corazón va rápido, como palpitaciones, dolor de pecho, o si es extremadamente rápido, incluso se puede perder el conocimiento o dar cansancio, agotamiento. Pero hay muchas cosas que hacen que el corazón vaya más rápido, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser una enfermedad, porque cuando estamos nerviosos o en otras situaciones... Efectivamente. De hecho, el corazón en condiciones normales es muy reactivo. Cuando uno duerme, pues el corazón puede estar a 40 y eso es perfectamente normal, y haciendo deporte, estando nervioso o teniendo miedo o en diversas circunstancias, el corazón puede estar a 180 latidos por minuto y también es normal. La diferencia es que eso suele ser adecuado, digamos, adecuado a la situación en la que está la persona. Y suele ser un cambio de la frecuencia del corazón como progresivo. Cuando uno está nervioso, pues poco a poco el corazón se va poniendo más rápido, o cuando uno hace deporte. Y cuando uno se tranquiliza, poco a poco va volviendo a la normalidad. Las arritmias muchas veces cambian el ritmo bruscamente. La persona está mirando la televisión tranquilamente y de repente, en un segundo, el corazón está latiendo a 180 latidos por minuto. Eso casi siempre es una arritmia, eso no suele ser normal. Porque puede ser, o sea, quiero decir que puede haber casos en los que el estrés genere ese tipo de circunstancias. Sí, sin duda. Y entonces habría que ir al médico y hacer determinadas pruebas. ¿Qué pruebas hay que hacer para diagnosticar una arritmia? Lo primero es, y quizás casi inicialmente incluso lo más importante, es hablar con un médico, porque normalmente la distinción de la primera parte en el 80% de los casos se hace preguntando y escuchando a la persona y con un examen físico, con lo cual de inicio casi nunca se necesitan muchas pruebas. Casi siempre se necesita un electrocardiograma, que es la prueba quizás básica para diagnosticar que el paciente tiene o no tiene una arritmia ahora mismo, pero fundamentalmente es, como son reacciones muchas veces pasajeras y cuando llega la persona ya no tiene esa sensación, muchas veces lo que da el diagnóstico es hablar con el médico. A partir de ahí, el abanico de pruebas es muy importante. Las primeras pruebas suelen ser para ver si el corazón está morfológicamente normal. Por ejemplo, si nosotros hacemos una ecografía del corazón, que es una prueba que es muy rutinaria hoy en día, podemos ver que un paciente ha tenido un infarto. Entonces ahí ya es otra categoría de gravedad. Ante la duda se pueden hacer resonancias cardíacas, se pueden hacer cateterismos para ver las arterias del corazón. Todo eso es básicamente para ver si el paciente además tiene una enfermedad del corazón de base, que sea causa de arritmias. Y pruebas más específicas de las arritmias, fundamentalmente tenemos pruebas de monitorización, por ejemplo el Holter, que es como un electrocardiograma, pero en vez de durar 6-10 segundos, dura 24 horas, o 2 días, o 30 días. Si es algo que llevan los pacientes puesto, digamos, y les va haciendo electrocardiogramas todo el tiempo, continuamente. Y nosotros después se lo quitamos y lo analizamos. Y hoy en día incluso tenemos unos pequeños Holter en miniatura que se implantan debajo de la piel, y esos Holters se pueden mantener ahí durante años. Y ese Holter automáticamente va transmitiendo información. Nosotros, una persona que sospechamos que tiene una arritmia que puede ser grave o importante, pero que le ocurre una vez cada 3 meses. Eso antes era imposible de saberlo, salvo que lo viéramos en ese momento. Hoy en día incluso podemos implantar como un pequeño Holter y el paciente hace su vida totalmente normal, y en 3 meses, si vuelve a tener los síntomas, nosotros podemos evaluar el ritmo del corazón en ese preciso instante.
Y, por ejemplo, para la gente que es aprensiva y que le cuesta trabajo ir al médico y que se pone nervioso, eso si te hacen una prueba, en esas pruebas se distingue si es un nerviosismo o si hay una arritmia, para que vayan tranquilos. No nos influye en nada, quitando de que la persona puede tener el corazón un poco más rápido, pero nosotros con un electrocardiograma normal podemos ver si es rápido y normal, que eso en principio puede ser por nerviosismo, y rápido y anormal, que en ese caso eso es exactamente lo que hablamos de las arritmias. También las arritmias generan mucho estrés. Entonces a veces es difícil distinguir, porque hay gente que tiene estrés crónicamente o que tiene ansiedad y además tiene arritmias. Y las arritmias justamente provocan síntomas parecidos a la ansiedad e incluso existe la ansiedad secundaria, tener problemas relacionados con la arritmia en sí. Entonces en ese tipo de casos, bueno, hay que hablar con la persona, básicamente. Y a veces tratamos la arritmia, mejora la arritmia y secundariamente la persona vive más tranquila, literalmente, o sea, reducimos su ansiedad. Entonces, los signos que deberían alertarnos es, estando en una situación en la que no estamos nerviosos ni nada, que de repente hay cambios en ese ritmo del corazón. Eso debería hacernos ir al médico, en principio al médico de familia, ¿no? Al médico de familia y en caso de que tenga una sospecha de una arritmia, ir a un cardiólogo. Síntomas, quizás las palpitaciones en el contexto de estrés, y si no son algo exagerado, normalmente eso suele ser normal. Cambios bruscos en la frecuencia del corazón o exagerados. Uno puede estar estresado, pero 180 latidos por minuto estando quieto, eso por más estresado que esté una persona, es muy raro. En niños es más frecuente porque tiene una frecuencia más rápida. Más rápido, ¿no? Los bebés y los fetos. Los niños tienen ritmo rápido, sí, efectivamente. Pero una persona adulta que está quieta y tranquila y está a 160 latidos por minuto, eso es muy raro. Frecuencias moderadamente rápidas, por ejemplo, estar a 100 latidos por minuto, 110 latidos por minuto, eso para ciertas personas incluso es lo normal, y estando nervioso, pues eso es lo normal en general. Y hoy en día, por tensiómetro, por ejemplo, el tensiómetro normalmente te da la frecuencia del corazón. Si una persona tiene una frecuencia del corazón a 150 latidos por minuto y está tranquila, eso casi siempre es una arritmia. Pero si está a 90, 100, eso es más frecuente y normalmente eso es normal. ¿Se pueden prevenir las arritmias? ¿O algún tipo de arritmia se puede prevenir? No sé si tiene algún componente hereditario también. Ahí hay varios grupos. Arritmias es un término muy general. Arritmia es toda patología que altera el ritmo del corazón. Eso es demasiado global. La primera prevención sería evitar tener un corazón enfermo, porque tener un corazón enfermo provoca secundariamente arritmias. Entonces, la enfermedad más prevalente en la sociedad desde el punto de vista del corazón es la cardiopatía isquémica, que eso es el espectro de las anginas de pecho, los infartos del corazón, que básicamente es un problema de las arterias del corazón. Y eso, la gente que tiene eso, puede tener arritmias, de hecho, tiene arritmias más frecuentemente que el resto de la gente y además más graves. Y la forma de prevenir eso es básicamente vivir bien, comer poca grasa, comer poca sal, hacer deporte, estar delgado. Eso no es que eso prevenga todo, pero sí previene las patologías de las arterias del corazón. Entonces es una forma de ser más sano y tener unas arritmias. El resto de las arritmias difícilmente son prevenibles, porque o bien son una enfermedad genética, y ahí poco podemos hacer, podemos tratarlas, evidentemente, o son como problemas puramente eléctricos del corazón. Y eso sería una arritmia que tenemos desde el nacimiento, ¿no? No necesariamente la tenemos del nacimiento. Desde el nacimiento en general se tiene el sustrato que la puede provocar. Porque hay gente, por ejemplo, que nace con los cablecitos esos, hay un cablecito que es el cable principal. Hay gente que nace con dos, por ejemplo. Eso no se puede prevenir. Hay gente que lo tiene. Aunque lo tienen sin tener ningún tipo de síntoma. Inicialmente puede no tener ningún síntoma. Se puede tener síntomas desde la vida fetal o desde recién nacido, que hay casos que son así, pero hay gente que tiene eso y pues hasta los 15 años no tiene ninguna arritmia, o hasta los 30 años no tiene ninguna arritmia. Y un buen día pues empieza de un día para el otro con las arritmias. Son de inicio bastante súbito. Puede empezar a cualquier etapa de la vida. Puede empezar a los 60 años, a los 50 años, a los 20 años, o hay gente que hay niños que antes de nacer ya tienen arritmias. Aunque no se puedan prevenir, se pueden tratar e incluso se pueden curar. Entonces, que no se puedan prevenir, no se puede prevenir que la tenga, pero muchas de ellas se pueden tratar y básicamente se previene de que la vuelva a tener. Hablabas del estilo de vida saludable, del deporte. Me gustaría que habláramos un poco del deporte y de la muerte súbita que está ocasionada por una arritmia, corrígeme si no es así.
y es algo que se produce a veces en personas que someten su cuerpo a deportes bastante exigentes, ¿no? Sí. A maratones o a pruebas físicas, triatlones, Sí. más duras. Muerte súbita puede ser provocada por varias cosas. Las arritmias son la principal causa. O sea, puede ser producida por varias cosas, pero quizás lo primero, salvo que la causa sea obvia, lo primero que hay que descartar es que no sean arritmias, porque son la causa de arritmias más frecuente, la más frecuente en general, y la que muchas veces la persona a lo mejor pierde el conocimiento, a lo mejor se despierta, o le ha pasado varias veces esto, y como tal no deja secuelas muy grandes, pero puede matar. Entonces, cuando hay personas que no tienen ningún diagnóstico, o hay gente que tiene diagnóstico previo, normalmente que tiene un diagnóstico de una enfermedad cardíaca. Esas personas, las personas que tienen una cardiopatía, tienen que hablar con su cardiólogo para ver qué tipo de deporte pueden hacer. Normalmente la gente con cardiopatía... Sí, bueno, yo estaba pensando en personas que o están sanas o aparentemente sanas y que desconocen que tienen alguna enfermedad y están haciendo deporte y de repente un día pues se desploman haciendo deporte y sufren una muerte súbita. Esas personas normalmente tienen enfermedades genéticas que provocan arritmias. Entonces eso es lo que hay que estudiar. Si la persona se recupera, por ejemplo, si se la atiende rápido, muchas veces se recupera, hay que estudiar a ese paciente, evidentemente ingresado, y en caso de que no se recupere, lo que hay que estudiar sobre todo son los familiares de primer grado. Porque como son genéticas, a lo mejor la única persona que la tiene de la familia es una, porque hay mutaciones que aparecen en una persona en concreto. Pero si la enfermedad es familiar, aunque no hayamos podido prevenir en esa persona la muerte, sí podemos prevenirla en hermanos, hijos, fundamentalmente a los familiares de primer grado los estudiamos. ¿Cómo es el estudio? Inicialmente es lo mismo, hablar con un cardiólogo, ver sobre todo si alguna persona de la familia tiene pérdida de conocimiento, si tienen antecedentes en familiares previos que hayan tenido muerte súbita, sobre todo en gente joven, si son muy mayores normalmente eso es adquirido, no es genético, pero sobre todo muerte súbita en personas menos de 30, 40. Sí, habría que estudiar a los familiares de primer grado, ¿no? Y hacerse un electrocardiograma, porque a veces el diagnóstico es totalmente indetectable porque la persona no tiene ningún síntoma y uno le hace un electrocardiograma, lo mira y dice, esta persona tiene una enfermedad que le puede provocar muerte súbita. Para determinados deportes o determinadas pruebas es recomendable hacerse un reconocimiento del corazón, o sea, un estudio, una prueba de esfuerzo, ¿o qué sería lo que habría que hacerse? Hay bastante debate con esto, porque desde el punto de vista científico muchas veces intentamos ver qué es efectivo en este tipo de preguntas un poco complejas, ¿no? Porque casi es estudiar a toda la población. Entonces es muy difícil estudiar a toda la población de forma completa. Si se puede, que delimites un poco, pues no es lo mismo salir a trotar media hora que prepararse y hacer un maratón. Para deporte moderado, como recomendación general, no hay que hacerse nada. Para deporte amateur, moderado y no extenuante y no competitivo, no hay que hacerse nada. De hecho, es positivo para la población en general hacer ejercicio en general. Para personas que van a hacer deporte competitivo o deporte extenuante, pues simplemente con una evaluación cardiológica, con un electrocardiograma, y si el cardiólogo lo considera por algún criterio un ecocardiograma, normalmente ya con eso se puede hacer. En algunos casos pedimos también prueba de esfuerzo, pero no es necesariamente una prueba que haya que hacerle a todos los deportistas, ¿no? Bueno, creo que con eso ya queda claro lo del deporte. Me gustaría que hablaras también un poco de la muerte súbita en niños, si también es debido a una arritmia o si es una causa diferente. La muerte súbita en niños en niños pequeños es muy compleja. Ahí sí que hay muertes súbitas de niños que aparentemente no tienen nada que ver con lo cardíaco, son muertes súbitas aparentemente respiratorias, pero también hay síndromes genéticos que provocan arritmias graves, potencialmente mortales en niños pequeños. Entonces, si hay un familiar afectado de muerte súbita en edad joven, es lo mismo, hay que estudiar a los familiares de primer grado. A veces puede ser la primera manifestación y es indetectable, con lo cual no siempre se puede prevenir. En caso de que haya familiares de primer grado que le haya pasado, lo mismo, hacer un electrocardiograma y ver si tenemos datos de que hay una enfermedad genética en la familia. ¿Cuál es el tipo de arritmia más frecuente y cómo puede tratarse? Hay ciertas arritmias que son muy frecuentes, pero tienen poca importancia clínica o ninguna importancia clínica, con lo cual esas las voy a dejar a un lado. De las que tienen mucha importancia, la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, efectivamente.
sobre todo en personas de edad, es muy infrecuente en niños o en jóvenes, salvo que tengan alguna otra enfermedad, pero es extremadamente frecuente a partir de los 50, 60, 70 años. Es una patología más de adultos. Y característicamente el corazón, el marcapasos natural que tenemos todos, pierde totalmente el control de ritmo. Entonces el corazón tiende a ir rápido y sobre todo irregular. Se siente como palpitaciones que van el corazón desbocado. Los latidos algunos van más rápido, otros más lento, tienen pausa, después muy rápido. Entonces, característicamente el corazón se pone totalmente irregular. ¿Y cómo se trata? ¿Cómo se trata? El tratamiento es bastante complejo y va dirigido a varias cosas. Lo primero es prevenir las complicaciones de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular puede provocar insuficiencia cardíaca, o sea que el corazón se debilite. Entonces tenemos que prevenir, tratar eso, normalmente con medicación. Tenemos que prevenir las embolias, porque la fibrilación auricular es una de las principales causas de ictus, produce embolias y por lo tanto puede producir ictus, y además suelen ser ictus habitualmente graves, con mucha secuela, entonces hay que prevenirlos. Y eso normalmente se trata con anticoagulantes, con medicamentos que previenen que se formen coágulos, y después tenemos que hacer el tratamiento del ritmo en sí, o sea, intentar quitar la arritmia. Y eso se puede hacer en algunos casos con medicación, con pastillas, que son antiarrítmicos, o con lo que llamamos ablación, que son cateterismos especiales para buscar los focos que provocan la arritmia y normalmente lo que hacemos es aislarlo para que esos focos no puedan contagiar al resto del corazón la arritmia. ¿Y en general tienen buen pronóstico ese tipo de arritmias o responden bien al tratamiento? La fibrilación auricular no es típicamente una arritmia benigna, o sea, tiene complicaciones y ya decimos que puede provocar ictus, embolias, aumenta la probabilidad de mortalidad en la gente que las padece, o sea, benignas no son, pero tampoco son completamente malignas, con lo cual normalmente bien tratado el pronóstico es bueno y la persona vive lo que tiene que vivir y en muchos casos con la ablación incluso podemos quitar la fibrilación auricular. O sea, que puede incluso curarse. Puede curarse, sí. No todos los casos. El problema es que la fibrilación auricular a veces es demasiado crónica. Está demasiado establecida en el corazón como para poder pretender curarla. Para esos casos probablemente el tratamiento curativo no es una opción. Hay que evitar las complicaciones. Para el resto de los casos sí que podemos tratar de curarlo, sí. ¿Cuándo está indicado un marcapasos? Marcapasos como tal es un tratamiento para el ritmo lento del corazón. Entonces, el marcapasos está indicado en todas las personas que tengan un ritmo patológico y lento del corazón que le provoque o le vaya a provocar problemas. El marcapasos, si te acuerdas, había dicho que el corazón tenía como un cablecito principal. El marcapasos lo que hacemos es, si ese cablecito no funciona, que es lo que nosotros llamamos un bloqueo, nosotros ponemos un cable dentro del corazón que cumple la función de ese cable. Y si el corazón se detiene por completo, un aparato, una especie de pequeño ordenador que le ponemos debajo de la piel, automáticamente, en menos de un segundo, estimula el corazón, aunque el corazón se quede completamente bloqueado. Entonces, el marcapasos está indicado cuando el ritmo del corazón está lento. Y ya para terminar, sí. ¿Qué porcentaje de arritmias o bien se curan o bien la persona con un tratamiento adecuado puede llevar a su vida normal? La mayoría. Bueno, pues la mayoría. El problema ahí es dependiendo de qué tipo de arritmias hablemos. Sí, pero bueno, vamos a quedarnos con eso, ¿no? Que hay que ir al médico porque la mayoría o se pueden tratar o incluso... Mejorar diría que prácticamente el 100%. Curar, dependiendo del tipo de arritmia de que estemos hablando, hay arritmias que podemos curarlas en un 50% y hay arritmias que llegamos al 98%. El porcentaje de curación es alto, pero depende mucho del tipo de arritmia que hablemos. Mejorar prácticamente todas. Yo diría que ninguna persona con una arritmia, ya le digo, salvo el espectro de ciertas arritmias que son prácticamente banales, que normalmente eso es simplemente el médico diría, olvídate de esto como si no tuvieras nada, el resto de las arritmias todas merecen la pena tratar. No necesariamente tienen que estar continuamente en tratamiento, pero no hay prácticamente arritmias que no merezca la pena mirar al menos una vez, ponerle un tratamiento. Muchas veces si van bien la persona puede hacer vida totalmente normal. Vamos a quedarnos con esa buena noticia. Un mensaje optimista. Muchas gracias, Gabriel. Nada, muchas gracias a usted por invitarme.